Hola hermanos, el día de hoy, 8 de octubre del 2019, es martes de la 27ª semana del tiempo ordinario. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy. Voy a hablarles, de hecho, decidí hablarles de ellas, de estas dos santas, por el Evangelio del capítulo 10 de San Lucas, Marta y María. Entonces, estas dos buenas mujeres, Marta y María, el contraste con las dos santas del día de hoy, Santa Thais y Santa Pelagia. Santa Thais es patrona de Alejandría. Ella vivió a finales del siglo IV, inicios del siglo V, en Alejandría. Era una mujer, una prostituta, de una vida disoluta, terrible, y que bueno, la leyenda cuenta un montón de historias con respecto a ella. San Pabnesio la agarró y se la llevó para el desierto y la metió en un convento, ahí en un monasterio, y ahí pudo volver a la fe. Resulta ser que según lo que decía la tradición, o según lo que cuenta más bien la leyenda, es que cuando este santo llegó a buscarla, la encontró a ella de rodillas orando, y era una prostituta, y entonces dijo, ¿y esta qué le pasa? Y estaba dándole gracias a Dios y pidiéndole a Dios por su vida y por cómo llevaba adelante su historia, como que si Dios sencillamente lo permitía, y como lo permitía él, entonces estaba bueno, y por eso el llamado a la conversión. Luego ya la leyenda cuenta un montón de cosas, y leí por ahí, buscando una página, incluso de las hermanas estas feministas que y se van a enojar si les digo hermanas, pero que en sus locuras, ¿verdad?, la ponen como ejemplo porque ella realmente logró huir del convento y murió libre en el desierto. Eso no hay ninguna prueba de eso. O sea, son unas locuras de esas que siempre hablan. Pero la otra santa, que es contemporánea, pero que no es de la misma ciudad, es Santa Pelagia, que pues es de Antioquía, las dos ciudades más importantes, las dos ciudades que tenían escuela teológica en esa época. Y hagan de cuenta que ella era actriz y atraía y seducía mucho a los hombres, pero era cristiana en el fondo, fíjense ustedes, y había sido criada cristiana pequeña, se había perdido en esa vida, por eso siempre la representan así, con ella vestida con muchos lujos, muy hermosa, y ahí en este caso es San Nono, el santo que le va a ayudar en su proceso de conversión. Y pues ella al final termina convirtiéndose, se va a Jerusalén. Lo que pasa es que, claro, no quiere ser reconocida, se viste como monje, con las mismas vestiduras de San Nono, se esconde y pues cuando muere descubren que era una mujer y estaba en un monasterio de varones. Esa es parte de la leyenda. Se le considera la patrona de las actrices. Fíjense ustedes a Santa Pelagia, tantas actrices que hay hoy en día, ¿verdad? Que lamentablemente algunas de ellas no son precisamente un modelo para la vida de las mujeres en general. En fin, pero ambas, lo que la tradición quiere contar es que se convierten. Ambas llevaban una vida bastante alejada de los mandamientos de Dios, pero logran volver a la fe. Bueno, vamos a las lecturas. Hablamos de otra conversión el día de hoy. Miren, yo voy a tratar de leer este texto y se lo digo sin reírme. O sea, sin reírme, no de lo que dice el texto, es palabra de Dios. A lo que me refiero es la actitud de Jonás, oigan. Capítulo 3 del libro de Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Ay, Dios mío, vamos por partes. Primero, Nínive nunca se convirtió. Okay, recuerden que este es un texto que no es histórico, lo que está haciendo es de una manera sarcástica, haciéndonos ver la antítesis de lo que es un profeta. O sea, un profeta no actúa como Jonás, que huye, ayer lo escuchábamos, Dios lo manda a Oriente y él se va para Occidente. O sea, no es ese el proyecto. Además, miren que ya les digo, Jonás, ¿cuántos días se ocupaban para cruzar Nínive? 3. ¿Cuántos caminó Jonás? 1. Eso es no hacer las cosas bien.
O sea, Dios te manda que hagas esto y tú decides hacer todo lo contrario. O hacer a medias, ahí para el gasto, decimos en mi pueblo, de una manera bastante cómoda, mediocre. Ese es el término mejor para ser usado en este caso. Y a pesar de eso, Dios, de la mediocridad de este profeta, es capaz de convertir, de alcanzar la conversión de un pueblo entero, que era el pueblo enemigo por excelencia del pueblo de Israel, porque los ninivitas representan precisamente al imperio persa, más que al imperio babilonio. Entonces, fíjense ustedes el gran problema. Esto es una imagen preciosa. Yo me quedaba pensando, haciendo una meditación con respecto a esto. Yo estoy criticando a Jonás, porque Jonás tenía que haber caminado 3 días y solo caminó 1. Pero ¿cuántas veces a mí en mi vida sacerdotal me ha pasado una cosa similar? Debí haber hecho tanto esto y yo solo hice allá un poco. Pude haber hecho más, pero no lo hice. Y nos pasa a todos, ¿no? Teníamos que haber recorrido 3 días y hemos solamente hecho 1 y a medias. O sea, ¿cuántas veces dejamos las cosas sin llegar a ser entregados de manera total? Y ese es el reclamo. Por eso el llamado a la conversión del Salmo 129, que hoy lo vamos a hacer como oración al final de la meditación. Pero yo creo que esto es importante, que nos demos cuenta. Y fíjense cómo Dios, que escribe recto en renglones torcidos, Dios que se puede valer incluso de nuestra mediocridad, de nuestras infidelidades, de nuestras inconstancias, Él puede convertir. Él puede lograr el arrepentimiento de un pueblo. Y ese arrepentimiento, qué bonito, ¿no? Desde el más alto hasta el más pequeño. Incluyeron a los animales, usted, que no podían ni pastar, no podían ni comer haciendo ayuno las vacas y las ovejas. Pero desde el que dirige, desde el rey, es que la conversión no es única y exclusivamente para este grupito, es para todos. Todos, y ojalá se conviertan los reyes, ojalá se conviertan los que tienen el poder, porque les va a hacer mucho bien. Hablando de conversiones, llegamos al Evangelio del día de hoy, capítulo 10 de San Lucas. Lo hemos leído hace algunos domingos atrás, Marta y María. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado solo con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. 3 cosas rápidas, ¿ok? Para que no nos tardemos tanto. Primera cosa, una cosa es necesaria, dice esta traducción. Claro, lo que necesito es tener el oído atento a la voluntad de Dios para conocerla y actuar según esto. María no es que es una comodona que se ha quedado ahí a los pies del Señor sin compromiso, sin acción, solamente porque a veces oponemos esto, no, Marta es la activa y María es la orante. No, cuidadito, esos desequilibrios no van aquí con la palabra de Dios, no es esa la mentalidad de Lucas, de hecho el equilibrio es fundamental, pero María ha escogido la mejor parte. O sea, hay una parte, hay algo en nuestra relación con Dios que lo ordena todo. Si yo no tengo esa relación profunda con el Señor, de nada sirve lo demás. Por eso hay que ordenar la vida. Lo primero es lo primero y punto. Segundo, fíjense ustedes, la actitud de Marta. No es que no hay que trabajar, llegó un personaje importante, si es una buena visita hay que darle de comer. Es Marta, de hecho la señora, es la que cuida, la que atiende, la ama de casa. Está muy bien, todos tenemos responsabilidades y tareas que cumplir. Sí, el problema es que se coloque en el lugar del Señor. Dile a mi hermana que me ayude. Vea, le está dando órdenes a Dios. Y así nos pasa muchas veces. Los activistas, los que viven de arriba para abajo como hormigas locas, o sea, siempre terminan con esa actitud, queriendo darle órdenes a Dios, dándole consejos a Dios. Lo que conviene que hagamos es esto. No, momento. Por eso hay que estar a los pies del maestro. Hay que quedarse a los pies del maestro. Tercero, que me parece que también es importantísimo, ¿no? Es esa actitud que toma Marta. Marta no habla de María, dice mi hermana. No te importa, Señor, que mi hermana. O sea, cuando yo dejo de tratar al otro en ese nivel personal, como dicen en mi pueblo, le digo a Pedro para que entienda a Juan, entonces la cosa no funciona. O sea, legítimamente es ese trato personal. Ya, si yo voy a recibir en mi casa al Señor, es al Señor al que recibo. El primero y el más importante en mi vida debe ser Él, no puede ser otro. Bueno, ya me iba a pasar yo de los 10 minutos. Hagamos este Salmo 129 como oración, por favor. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto.
porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Amén. Que Dios les bendiga.